un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos, esto es El Contador de Películas, y la historia de hoy se llama La lista de Hannah. La historia de las listas negras en Hollywood durante los años 40 y 50 es uno de los episodios más tristes en las memorias de esa industria. Decenas de actores, directores y guionistas fueron expulsados de los estudios bajo la acusación de tener simpatías comunistas. Eran los años del miedo al peligro rojo, y los jefes de Hollywood estaban más que adeptos a marcar el paso que les dictaba desde Washington el Comité de Acciones Antiamericanas. Esa era, como otras instancias, una asamblea de cabilderos y cotilleros de baja estofa de los lugares más reaccionarios de la política estadounidense. Su misión era extirpar del mundo del espectáculo cualquier asomo de sindicalismo o moral de izquierda. El fantasma del comunismo les dio la excusa perfecta para hacerse fuertes y exigirle a la industria del cine pruebas de blancura inéditas hasta entonces. La clase política le ordenó a Hollywood que abriera sus puertas para instancias como la delación, el chequeo de antecedentes, los interrogatorios informales y luego, más tarde, las famosas convocatorias, donde artistas de talla mundial fueron obligados a comparecer ante comisiones y delatar a sus propios colegas. Para Washington, ese proceso era un deber moral frente al avance del comunismo. Para el resto del mundo, toda esa historia sería conocida con un triste nombre: la Casa de Brujas. Ser expulsado de los estudios en esa época era el beso de la muerte para un director o guionista. Era imposible hacer cine fuera del sistema hollywoodense. Nadie te contrataba a menos que usaras un seudónimo, y muchos de estos profesionales ahora censurados no sabían hacer otra cosa más que producir películas. Desesperados, muchos de ellos emigraron a Europa, algunos nunca volvieron. Otros cambiaron de oficio o se entregaron al alcohol y al olvido. Sin embargo, en toda época oscura surgen personas dispuestas a encender una luz de esperanza. Una de esas personas en la Casa de Brujas fue Hannah Weinstein. Nacida en 1911 como Hannah Dorner en el seno de una familia judía de Nueva York, Hannah era periodista titulada, algo extraño en la época, y tuvo un breve paso por prensa escrita. Sin embargo, ya en 1936 había dejado las salas de prensa para participar en la campaña alcalde de Fiorello La Guardia. Ese fue el momento de su llamado. Más que una reportera o relacionadora pública, Hannah era una activista. Luego de la campaña de La Guardia, se involucró a fondo en las campañas presidenciales de gente como Franklin Delano Roosevelt y Henry Wallace. Su pluma incendiaria y sus fuertes ideas liberales pronto la pusieron en contacto con el lado más progresista del Hollywood de los 40. Gente como Marlene Dietrich y Charles Chaplin leían en radios y eventos masivos las proclamas que Hannah escribía. Sin embargo, a fines de la década, la fiebre anticomunista y el fracaso de su matrimonio empujaron a Hannah a mirar fuera de Estados Unidos, específicamente a la Francia de posguerra, hacia donde emigró financiada por un generoso arreglo económico tras su divorcio. Joven, liberada y con dinero, Hannah llegó a París y en vez de dedicarse al turismo, contactó a la creciente colonia de estadounidenses que llegaban desde América escapando de las purgas y las listas negras. Muy pronto se enlistó en la producción fílmica francesa, donde aprendió rápido que su potencial no estaba ni en los guiones, ni en la dirección, sino que en producir. Con el sueño de fundar su propio estudio, Hannah viajó a Inglaterra. Allí participó en un par de series de la ya boyante televisión local y se decidió en 1952 a fundar su propia casa productora. Era un emprendimiento pequeño llamado Sapphire Films. Su principal cliente terminó siendo un canal televisivo inglés llamado ITV. A su alero, Hannah decidió crear una serie original que pusiera a Sapphire Films en el mapa.
y que de paso le permitiera cumplir uno de sus objetivos secretos: darle trabajo a todos los guionistas censurados que pudiera meter en la serie bajo seudónimo. El programa fue un éxito, marcó una época en la televisión inglesa y fomentó la aparición de un subgénero local, como era la serie de aventuras de época dirigida al público familiar. El nombre del programa: Las aventuras de Robin Hood, protagonizadas por Richard Greene. Come back to visit my father's grave and claim my inheritance. Then I want to settle down peacefully. There's no peace left. Había varias razones para escoger al arquero de Sherwood como protagonista. En primer lugar, era un personaje libre de derechos. En segundo lugar, Robin Hood era un héroe popular de fuerte arraigo en la conciencia colectiva británica. A diferencia de reyes y nobles, Robin era una criatura de ficción con la que todo el mundo podía identificarse. Y en tercer lugar, bueno, Robin Hood tal vez no leyera las obras de Marx ni cantara la Internacional, pero Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. A Hannah le encantó la idea. Una vez que la ITV aceptó el producto, vino la parte difícil. A través de una serie de cuidadosas medidas de seguridad y discretos telegramas y telefonazos de un lado a otro del Atlántico, Hannah hizo una lista de escritores para Robin Hood. Todos eran muy talentosos, todos estaban cesantes y todos, sin excepción, habían perdido sus empleos debido a las listas negras de Washington. Entre los nombres de esa lista se encontraban leyendas como Ring Lardner Jr., que escribiera en 1938 La Mujer del Año, con Katharine Hepburn. Isn't the sports department downstairs? Yes, I guess it is, but Then aren't you going in the wrong direction? Y estaba Howard Koch, quien ya entonces gozaba de fama mundial por haber coescrito un drama de guerra titulado Casablanca. But why my name, Richard? Because you're getting on that plane. I don't understand. What about you? I'm staying here with him till the plane gets safely away. No, Richard, no. What has happened to you? Last night Last night we said a great many things. Otro nombre de la lista era Adrian Scott, un escritor de filmes noir y dramas bélicos que terminaría siendo uno de los libretistas claves de la televisión inglesa durante los 50, y que durante mucho tiempo, incluso después del fin de las listas negras, vivió en Inglaterra, lejos de su New Jersey natal. Y quizás el caso más dramático de la lista de Hannah era el de Waldo Salt. Guionista en alza en Hollywood antes de la fiebre anticomunista, Salt había escrito Historia de Filadelfia para George Cukor en 1940. You're quite a girl, aren't you? You think? Yeah, no. Thank you, Professor. I don't think I'm exceptional. Su carrera había sido cortada en dos por la Casa de Brujas. Y de hecho, el testigo clave en contra suya había sido un colega y amigo llamado Richard Collins. La delación de este hombre no era menor para Waldo Salt. 6 meses antes de denunciarlo ante la comisión, Richard Collins había sido su padrino de bodas. Ese era el grupo de alegres bandoleros de la pluma que Hannah reclutó para escribir las aventuras de Robin Hood. Por cierto, a todos les llamaba la atención no solo volver a ganar un sueldo, sino además contar historias donde un personaje no fuera un policía ni un soldado, sino un justiciero popular, alguien preocupado de ayudar a la gente más pobre de la comarca. Sin embargo, como percibiera un investigador llamado Steve Neal, quien revisó todos los episodios y libretos de la serie muchos años más tarde, hay otro factor que se repite en los guiones de las aventuras de Robin Hood. Ese factor es el miedo a la traición. Robin y sus hombres cuentan con la simpatía del pueblo de Nottingham, pero sobre ellos siempre está pendiente la posibilidad de que uno de los campesinos los denuncie al sheriff, movido por el miedo o la codicia. Según Neal, ese es el verdadero motor de la serie, la idea de Robin Hood como un proscrito, obligado a huir y a esconderse toda su vida, todo el tiempo. La serie de las aventuras del bandido de Sherwood se emitió desde 1955 hasta 1958. Incluso fue comprada por la televisión estadounidense, que la consideró un inofensivo entretenimiento infantil y la emitió en horario familiar por más de una década. Gracias a la serie y a las discretas gestiones de Hannah Weinstein, más de una docena de guionistas censurados por Washington pudieron ganarse la vida
y seguir trabajando aunque fuera bajo seudónimo. A lo largo de esos 4 años, Hanna y sus productores se las arreglaron para coordinar historias y personajes con escritores que estaban del otro lado del mar, y al mismo tiempo consiguieron que los ejecutivos de la televisora ITV nunca se enteraran de quiénes eran sus verdaderos empleados. Nombres falsos, papeles falsos, contratos firmados por terceros, cheques que eran desviados de un banco a otro y luego cobrados al portador en distintas ciudades. Los mecanismos desarrollados por Hanna para mantener la producción andando fueron múltiples. Pero todas esas maniobras rindieron su fruto. Las aventuras de Robin Hood fue una de las series más exitosas de la televisión británica de los 50. Despertó el interés por el personaje en el público infantil y crearon un nicho que más tarde aprovecharían creadores y artistas hasta el día de hoy. En el momento más alto de su éxito, a mediados de 1956, la serie llegó a ser vista por más de 32 millones de espectadores semanales. Por otro lado, la serie fue un semillero en un sentido más amplio. Un grupo importante de futuros grandes directores del cine inglés hicieron sus primeras armas dirigiendo episodios de Robin Hood. Entre ellos, Tony Richardson, director de Tom Jones, o Lindsay Anderson, director de Las ballenas de agosto. Y por último, un tal Karel Reisz, director de La mujer del teniente francés. I knew it was ordained that I should never marry an equal, so I married shame. I am the French lieutenant. Hacia fines de los 50, el poder comunicacional y coercitivo de los comités de listas negras estaba debilitándose. Algunos guionistas volvieron a trabajar. Otros emigraron de Estados Unidos para siempre. Y Hanna, que para entonces ya había pasado a ser Hannah Weinstein, luego de casarse con un periodista llamado Pete Weinstein, se embarcó en la producción de otra serie para Inglaterra, esta vez basada en la figura de Sir Lancelot. Pero malas gestiones económicas terminaron por arruinar a Sapphire Films. En 1962, Hanna volvió por fin a los Estados Unidos. Durante esa tumultuosa década, estuvo involucrada en distintas iniciativas que no llegaron a puerto, y además se acercó al mundo universitario a través de la docencia. En 1970, produjo un histórico acto en el Madison Square Garden de Nueva York, cuyo objetivo era reunir fondos para las campañas de aquellos senadores que se oponían a la guerra de Vietnam. Al año siguiente, uniendo fuerzas con actores como Ossie Davis y Rita Moreno, Hanna fundó una corporación llamada Cine del Tercer Mundo. Su objetivo era producir películas dirigidas, escritas y protagonizadas por miembros de minorías segregadas por la industria. Funcionó durante más de una década y sirvió de base de operaciones y centro de estudio para la primera generación de técnicos y artistas afros y latinos que formarían el corazón del cine independiente norteamericano de los 80. Hannah Weinstein murió en marzo de 1984, en Nueva York. Y antes de que alguien pregunte, no tenía nada que ver con Harvey Weinstein. Ni ella ni su hija Paula, quien también siguió la senda de su madre y hoy es una de las productoras más prestigiosas de la industria. ¿Qué fue de ese puñado de guionistas que Hanna rescató de las listas negras en los 50? Por ejemplo, Ring Lardner Jr. volvió a Hollywood, donde escribió diversos proyectos, entre ellos su guión más famoso hoy día, una comedia negra llamada Match. Adrian Scott, por su parte, hizo carrera en Inglaterra y volvió a Hollywood a mediados de los 60. Ninguno de sus proyectos ahí alcanzó a filmarse. Robert Lees, quien antes de trabajar para Hanna había escrito varias películas de Abbott y Costello, retornó a Hollywood de los 60, donde guionizó episodios de series como La isla de Gilligan, El avispón verde y Tierra de gigantes. Tierra de gigantes. Con la actuación estelar de Gary Conway. Y Waldo Salt, el más trágico y quizás el más talentoso de todos. Él volvió lentamente a la industria norteamericana, pero cuando por fin su nombre reapareció oficialmente en una película de Hollywood, lo hizo con todo. La película, estrenada en 1969, se llamaba Midnight Cowboy,
o Perdidos en la noche. You gotta get yourself some kind of management. Don't worry about that. Actually, that ain't a bad way to pick up insurance, you know. En 1973, Salt escribió la adaptación del drama policial Sérpico, con Al Pacino. Y en 1978, Salt escribió Regreso sin Gloria, una de las primeras películas de Hollywood que lidiaron de manera crítica con la guerra de Vietnam. Hacia el final de la película, John Boyd, que interpreta a un veterano que ha vuelto del frente en silla de ruedas, le habla a un grupo de adolescentes. Y sus palabras bien podrían ser las del mismo Waldo Salt, recordando los años oscuros de la casa de brujas. En la película, Boyd le dice a los chicos: sé que algunos de ustedes van a ver a estos hombres de uniforme y van a recordar todas las películas y van a pensar en la gloria de otras guerras y a sentir cierto ardor patriótico y el deseo de ir y luchar contra este enemigo. Yo quería ser un héroe de guerra. Yo quería ir y matar por mi país. Y ahora vengo a decirles que lo hice y que no me siento bien al respecto. Hice un montón de cosas en el frente con las que me cuesta vivir, pero no tengan pena por mí. Soy mucho más listo ahora que entonces. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.